Bienvenido al octavo video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 6. 3. A que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público el juez los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Entonces, tanto en su detención como en su retención y muchas en las circunstancias del inicio de la audiencia, se le debe dar de conocimiento sus derechos. Y si no es así, en cada audiencia se le tendrán que hacer saber en el caso de que no tenga conocimiento anterior. Y también se le tiene que decir cuál es el delito en su momento que se le está imputando o el delito que se le está acusando y quién lo está haciendo. Lógicamente, en casos de delincuencia organizada, se va a reservar los datos de la persona que se les está acusando por cuestiones de seguridad. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. El mismo Código Nacional nos establece los beneficios que va a tener en caso que esta persona que ha sido detenida en cualquier momento del procedimiento hasta ya después de ser sentenciado, algún beneficio que tenga si nos da información respecto a delitos cometidos en modalidad de delincuencia organizada. La fracción 4 dice: se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Entonces, no se puede establecer, yo no te puedo recibir estos testigos, no, porque hay igualdad entre las partes y también hay una igualdad ante la ley. Todas las pruebas pertinentes que ofrezca será de la misma manera, también cumpliendo con los lineamientos que se establecen, y lógicamente en la audiencia intermedia se va a revisar esta circunstancia. Se le debe conceder el tiempo para dicho efecto, para poder presentarlas en su momento, y también pueden pedir el auxilio, por ejemplo, en las testimoniales, en lo que son ciertas circunstancias de presentar personas a audiencia, que se ayude a la comparecencia de estas personas por medio del Ministerio Público. Tan es así que también, si requiere una pericial o un acto de investigación por parte de la policía, yo como defensa, yo como imputado, puedo solicitar al Ministerio Público la realización de este acto de investigación, bajo qué características, y él tendrá que hacer el análisis si es pertinente y si jurídicamente está dentro de este marco de legalidad. Después tenemos como fracción quinta de este apartado B, que será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Aquí estamos hablando de dos principios que ya habíamos explicado anteriormente. El principio de publicidad, que va a haber personas que den certeza a una audiencia con las excepciones que estamos viendo, como es la cuestión de eventos de delincuencia organizada, cuando hay menores o niños, más bien niños que pueden estar en riesgo, la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de víctimas, pero se tiene que haber público en todas las demás audiencias por la cuestión de certeza jurídica. Y el segundo principio que también nos vuelve a reafirmar esta fracción es el de inmediación, que la audiencia siempre va a estar presidida por un juez, el cual va a mediar, y en su momento, si es la audiencia de juicio oral, pues va a juzgar y va a dictar una sentencia, va a tomar una decisión, casi siempre mediante un colegiado de 3 jueces que tomarán esta decisión. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio
cuando no puedan ser reproducidas o en juicio, o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. En el ámbito federal y en delitos en modalidad de delincuencia organizada, entonces hay actos de investigación durante la etapa, lógicamente, de investigación, ya sea inicial o complementaria, que sí van a tener valor probatorio cuando no se puedan llevar a juicio por las características de riesgo, de no poder ser reproducidas o poner la vida, la integridad de la víctima, testigos ofendidos en peligro. Entonces son los únicos casos que se puede hacer, y recuerden, es en modalidad de delincuencia organizada, entonces por lo tanto en materia federal. La siguiente fracción es la sexta. Les serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y consten en el proceso. ¿Qué quiere decir? Todo lo que requiere, todo lo que esté en la carpeta de investigación, todo lo que esté en los expedientes, se tiene que facilitar a lo que es la defensa, lo que es a la persona imputada, para poder defenderse realmente y así cumplir con el principio de contradicción, porque no puedes contradecir cuando no tienes conocimiento de lo que te están imputando y con qué es con lo que van a tratar de probar tu culpabilidad en su momento. Entonces, una parte fundamental que hay que entender el principio de contradicción no es que solamente estén ambas partes y que tengan igualdad durante el procedimiento. Esta igualdad también se deriva que yo tenga la oportunidad de contradecir lo que me están diciendo con información previa. Es como cuando me hablan a Consejo de Honor y Justicia y nada más me dicen preséntate el viernes y lleva un abogado, y tú te presentas ya sea con un abogado o no, y en ese momento te dicen de qué te están acusando, y en ese momento empieza la audiencia donde te juzgan en ese mismo día. ¿Cómo tuve la posibilidad de contradecir lo que tenía quien me está acusando si yo no tenía la información previa? Entonces, por consiguiente, para poder cumplir con este principio, sí debo tener información previa para poder debatir de lo que me están acusando. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez, podrá consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. Es todo lo que comentamos hace unos momentos. A partir de este momento no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Llega tanto esta oportunidad de tener esta información que si el Ministerio Público solicita un acto de investigación o solicita una pericial y este dictamen y este informe del acto de investigación, este resultado no favorece a su teoría del caso para acusar a la persona, no importa, tiene que estar integrado en la carpeta de investigación para que pueda ser observado y pueda ser adquirido por la defensa, porque ahí sí habría igualdad entre las partes. Fracción 7. Será juzgado antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicita mayor plazo para su defensa. Entonces estamos viendo que si no es por cuestión de defensa, lo máximo que puede durar, ¿sí? Puede ser juzgado una persona es 1 año. Y muchos todavía me dicen, hay tanto tiempo, pues no conocieron el sistema anterior. El sistema anterior pasaban 10 años y seguían juzgando a la persona, y lo peor, en una prisión preventiva, que después de 15 años le decían a la persona, disculpe usted, pero es inocente, ya se puede ir, ya le destrozaron toda la vida. Por eso el cuidado de la prisión preventiva oficiosa, de ir aumentando y aumentando delitos, para que no suceda lo mismo que en el sistema inquisitivo. Y bajo el principio que es mejor tener un inocente
Es mejor tener un culpable en la calle que un inocente en un centro de reinserción social. Y no es un principio mexicano, es un principio universal respecto a la política criminal y que se debería respetar. Porque cuando te toca o le toca a un familiar esa circunstancia de estar en un centro de reinserción social sin todavía ser sentenciado, sino durante su procedimiento por ciertas circunstancias, es muy complejo, no es tan fácil. 8. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, no por persona de confianza. ¿Por qué? ¿De qué me sirve tener una persona de confianza si no conoce la legislación y no va a tener el poder realmente, las capacidades y habilidades de defenderme? Al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. ¿Qué quiere decir? Yo lo puedo elegir y desde el momento que me estén deteniendo, si tengo la posibilidad, ya lo tendré desde ese momento. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Si no tengo las capacidades económicas o confío en los defensores públicos, pues lógicamente entonces si no nombro uno particular, el Estado tiene la obligación de nombrarme un defensor público de manera gratuita. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Fracción novena. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo, entendiendo que si a mí como defensor no me pagas es una cuestión distinta a la materia penal. Yo sabré entonces como abogado qué procedimiento iniciar en otra materia, pero no tiene que ver con si entra o no, o si es condenado o no, o se le aumente una sentencia por la falta de pago de cuestiones civiles en específicos. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a los 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Si mi sentencia como máximo que me marca la ley es de 8 meses y yo ya llevo en una prisión preventiva porque de acuerdo a la audiencia de medidas cautelares, a la opinión técnica que hace los UMECAS y a los elementos que aportan las partes, el juez decide que la medida cautelar que se le debe imponer es la prisión preventiva, pero ya pasaron 9 meses y la sentencia máxima era de 8, pues lógicamente la persona ya debe estar en libertad, porque aunque haya sido declarada en su momento culpable en la sentencia, ya cumplió con lo que le correspondía, porque recuerden que el cómputo empieza desde el momento que es detenida la persona. En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención y es lo que hablábamos hace unos momentos, desde ahí empieza el cómputo de la sentencia en caso de que sea condenatoria. Y por último vamos a ir al apartado C, que son los derechos de la víctima o del ofendido. También tienen sus derechos que a veces son olvidados principalmente en hacerlos del conocimiento o a veces están como meros supuestos jurídicos de buenas intenciones, pero que en la práctica no se lleva a cabo. En mi opinión, uno de los que se está viendo muy desprotegido en este sistema son las víctimas en muchos sentidos. 1. Fracción primera, recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicita, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Entonces, lo primero es que además de que el Ministerio Público va a investigar y que es un representante de la sociedad y en caso de hacer la imputación o la acusación, entonces ya hará una representación social donde tratará que esa persona cumple una sanción ya cuando hace la acusación. Sin embargo, no está representando realmente a la víctima ofendida. Por lo tanto, requiere un asesor jurídico, que puede existir o no, eso ya es decisión de la víctima o ofendido. Y esta también puede haber, si no tengo las capacidades para
tener uno, el Estado también tendrá la obligación de designarme uno. Siempre se tiene que hacer del conocimiento, informar sus derechos bajo cualquier medio. Es una tradición hacer de conocimiento los derechos ya a la persona detenida. Sin embargo, todavía nos falta mucho por trabajar para que la víctima conozca sus derechos, porque muchas veces se nos olvida hacerlo. Y también tiene que ser informado de todo el desarrollo del procedimiento penal en su momento. 2. Coadyuvar con el Ministerio Público por sí mismo o por lo que es su asesor, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. A mí me tocó en su momento trabajar en Ministerio Público, me tocó también estar del otro lado cuando era más joven, me tocó estar en la policía judicial en ese momento y sí veía casos en que en lo que era la víctima nos llevaba elementos y no se querían integrar en ese momento a la averiguación previa, o nos pedían que hiciéramos ciertas investigaciones, que interpusiéramos ciertos recursos y no se hacían, y regularmente no pasaba nada. El día de hoy es la obligación del Ministerio Público recibir esa información, solicitar lo que se le está pidiendo a través de él y él hacer un análisis jurídico si realmente existe la posibilidad o no. Y cuando no lo hagan, cuando el Ministerio Público considera que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Pero en el caso de que no existe un motivo para no hacerlo, tiene la obligación. Y si no lo hace, pues hay que entonces ir ante el juez de control para determinar esta circunstancia. 3. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Desde el lugar de intervención, yo como policía tengo que procurar que se canalice inmediatamente esta información para que lleguen lo más rápido posible este tipo de especialistas para brindarle estos dos tipos de atenciones victimológicas, entendiendo que como policía yo tengo que atender ahora sí que en primeros auxilios, tanto psicológicos como médicos, pero de ahí ya no soy especialista y debe existir una canalización inmediata. Aquí es donde debe haber mucha preparación y muchos protocolos que se sigan realmente en el 911, en los C4, en los C5 y además tener todas las instituciones y los elementos suficientes para que se cumpla con esto, porque muchas veces quien recibe toda esa carga es el policía, que además de que tiene que hacer actos de investigación, tiene que hacer cadena de custodia, tiene que preservar y proteger la vida de las personas en materia de seguridad, tiene que poner a disposición, etcétera, pues se le piden cuestiones que realmente no son especialistas, solamente debemos empezar con la atención primaria, que son los primeros auxilios, y que hay una canalización inmediata. Ese es el deber ser. El ser, pues ya lo conocen y pues no tengo que explicarlo más porque ustedes lo viven todos los días. Fracción 4, que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Recordar que yo como víctima o como ofendido, si es bien cierto que está bien que el representante social, que es el Ministerio Público, haya sostenido su acusación y por lo tanto el juez haya dictado una sentencia condenatoria y que va a tener una sanción penal, que eso va a beneficiar a la sociedad, también yo requiero que se me repare el daño. Y por lo tanto el Ministerio Público tendrá que solicitar esta circunstancia al juez, esta reparación del daño de acuerdo a la situación específica, el estudio que haya hecho, en qué va a consistir. Pero si no lo hace el Ministerio Público, yo lo puedo hacer directamente o a través de mi asesor. Lo que sí debemos tener claro que no es de oficio, que sí debe ser solicitado en su momento, y si no es solicitado, entonces el juez en su sentencia no podrá establecer la reparación del daño, pero si sí es solicitado, tendrá la obligación
de que venga en su sentencia, cuando sea condenatoria, lógicamente. Y como saben, existe un juez de ejecución y se va a procurar que este juez de ejecución y que la ley ya establezca procedimientos ágiles para que sea lo más rápido posible y no sea en 10 años donde ya hasta falleció la víctima o ya no le es útil esta reparación del daño porque ya tuvo consecuencias ulteriores el daño que recibió. 5. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Y su identidad va desde su imagen en estos sentidos: que no sea conocido por la persona detenida, retenida, acusada, imputada. Por eso un error muy común que se realiza es que cuando estamos en el lugar de intervención y detenemos a alguien, llevar a la víctima directamente y decirle ahí: reconoce a esta persona. Ahí hay dos cuestiones. Estamos rompiendo realmente la cuestión procedimental, la cuestión de legalidad, en el sentido que el Código Nacional nos establece el procedimiento para reconocer personas y cómo es. Y lo segundo, estamos poniendo en riesgo a las víctimas ofendidas. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido y recordar que desde un inicio, cuando hacemos una entrevista a quien sea, desde una víctima, un testigo, pero en este caso un víctima ofendido, primero hay que preguntarle si quiere reservar su identidad para que no venga en el anexo del informe policial homologado, sino en un en una hoja que se resguarda en un sobre cerrado y se engrapa o se establece de alguna manera en este anexo de entrevista que se le hizo. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Entonces, por lógica, cuando es investigación inicial, pues nosotros como policía somos los primeros que lo tenemos que hacer, pero una vez que tiene conocimiento el Ministerio Público y se presentan tanto a las víctimas como a los detenidos, etcétera, y tienen conocimiento de testigos, entonces el Ministerio Público tiene que hacer debe garantizar bajo todas las formas que estén protegidas estas personas y deben ser vigiladas estas circunstancias por los jueces de control. 6. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. En su momento vamos a ver que hay medidas cautelares, ¿sí?, que se dan ya en una audiencia, en la audiencia inicial, y donde se van a establecer como tal para distintas circunstancias de protección, pero el Ministerio Público desde un inicio tiene la capacidad de establecer medidas de protección y providencias precautorias, una para proteger la integridad y la vida de las víctimas, ofendidos, etcétera, y las providencias precautorias a un cumplimiento de una reparación del daño en su momento y se restituyan sus derechos si existe una sentencia condenatoria. Fracción 7. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Entonces, como lo comentamos hace un momento, si yo no estoy de acuerdo de algo que haya omitido el Ministerio Público o algo que haya hecho, incluyendo determinaciones de no ejercicio, desistimiento de acción penal, suspensión del procedimiento, puedo ir ante el juez de control para determinar estas omisiones si él haga lo conducente en su momento. Ahí acabamos el artículo 20 de la Constitución. Es muy importante que lo lean, que lo analicen, al igual que toda la legislación, porque es la base del sistema penal acusatorio en este caso, y posteriormente de este artículo 20 pues se deriva el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya vimos algunos artículos, y en los subsecuentes videos nos enfocaremos más a lo que viene el Código Nacional de Procedimientos Penales en las distintas áreas.
Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de utilidad la información y nos vemos en el siguiente video. No olviden por favor hacer sus evaluaciones y leer el material que está en la plataforma que les indique su institución. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Ha terminado el 8º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 6. Si ya estás listo, responde tu evaluación.